Tenía que ser el profeta Jeremías quien nos muestre que Dios es el maestro alfarero que vino y aún continúa trabajando con el barro que simboliza a Israel, como también a nosotros, a la iglesia, por extensión. Porque Dios quiere formarnos y moldearnos como vasijas valiosas de gran utilidad para Dios en el futuro, cuando venga Jesucristo a establecer su glorioso reino. Vayamos directamente al libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículos 1 al 6, por favor. Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Seguramente muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces, pero ¿cuánto nos hemos detenido a analizar, a pensar lo que el profeta está diciendo? Lo que el profeta está tratando de hacernos entender. Dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, obediente Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Si la primera vez esa vasija de barro se deshizo, se deformó, él podía haber agarrado y desechado eso, pero no era ese el principio. Ese principio no funciona así, sino que agarró el barro, lo volvió otra vez a amasar y volvió a formar otra vasija. Aquí vemos que hay una primera oportunidad y una segunda oportunidad de hacer la vasija. Versículo 5. Entonces vino la palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando dice oh casa de Israel, por extensión está hablando de nosotros. El profeta Jeremías nos ilustra la historia de Israel y también la nuestra, a través de un símil del alfarero. El propósito de su mensaje es el de enseñar a su pueblo de que como barro en mano del alfarero, así es su pueblo en su mano, porque él lo va moldeando, lo va trabajando y le va dando la forma que él quiere. Jeremías nos relata que la vasija de barro que hacía el alfarero se echó a perder en su mano. Eso tiene que ver con el pueblo de Dios, cuando Israel apostató y empezó a seguir la práctica de la idolatría. Ese barro, esa vasija se embromó. Esa vasija se destrozó, se echó a perder. Por lo cual, y como consecuencia, produjo hambre en el pueblo. Hambre en el pueblo, primera cosa que le pasó. Y además fueron dispersados entre sus enemigos. Pero Dios podía hacer del mismo barro otra vasija. Versículo 21 de Jeremías 18. Por tanto, entrega sus hijos a hambre. ¿Se fijaron? Dispérsalos por medio de la espada, le está diciendo a Jeremías. Y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Aquí hay mucha tela por cortar, por supuesto. Y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. No está hablando de algo específico, está hablando de un mensaje. Nos está proyectando,
de lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que está haciendo. Después de haber sufrido el cautiverio y luego de haber renunciado a sus ídolos, 70 años estuvieron allá, Dios decidió perdonarlos para volverlos a restaurar en su tierra. Por supuesto que esta escritura constituye una importante y valiosa enseñanza también para la iglesia. En realidad debemos entender que Dios no solamente es creador, sino también recreador. ¿Acaso alguno no está satisfecho con su vida? Y si fuera así, ¿le gustaría volver a empezar otra vez? No son pocos los que creen que su juventud fue una lamentable equivocación y que su madurez solo fue una constante lucha. Y ahora en su vejez viven en medio del remordimiento. Por eso Dios, a través del profeta Jeremías, nos enseña que los tales deben animarse y levantarse, porque aún hay esperanza para sus vidas quebrantadas. No se pueden quedar como vasijas quebrantadas. Por supuesto que nadie es capaz de borrar su pasado. Claro, no podemos. Pero sí podemos prever el futuro. Eso sí, empezando otra vez. Y para ello, todos necesitamos aprender en qué consiste el proceso del maestro alfarero. Resulta que en todas las casas, en aquel entonces, habían vasijas de barro, como ser platos, tazas, bandejas, charolas, etc. Todo era de barro en aquel tiempo. El instrumento empleado por el alfarero estaba compuesto de 2 ruedas. Con el pie podía accionar la rueda mayor, la rueda grande. Y la rueda era como una máquina de coser. Las señoras conocen muy bien que cuando acciona con el pie, la rueda empieza a girar, ¿verdad? En el sentido vertical. Es una cosa muy parecida. Y esta rueda a su vez, hacía girar otra rueda más pequeña sobre la cual se colocaba el barro para poder trabajarlo. Esa rueda giraba en sentido horizontal, ahí se ponía el barro y entonces ahí el alfarero empezaba a trabajar. Mientras que ambas ruedas estaban girando, las dos. Entonces el alfarero podía ir moldeando vasijas con sus dedos, mayormente con el dedo pulgar. Y para iniciar su trabajo, el alfarero removía los granos endurecidos de arcilla que se encontraban dentro del barro, haciendo que la arcilla sea pura y suavemente moldeable para darle la forma apropiada que el alfarero buscaba y deseaba. La analogía de Israel y la iglesia no puede ser más evidente. Así como el maestro alfarero trató de moldear a Israel, así también nosotros estamos siendo forjados por nuestro maestro alfarero con un propósito muy altruista y muy especial. Moisés nos muestra cómo Israel empezó a ser moldeado sobre la rueda. Deuteronomio capítulo 8 y versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8 y versículos 1 al 3. Dice: obviamente, para que no quede duda, estoy hablando de un símil, una figura retórica que se llama símil. Es decir, usamos la palabra nosotros similar, ¿no es cierto? Entonces, eso es, de eso estoy hablando. No quiere decir aquí que agarró a cada israelita y lo hizo sentarse encima de la segunda rueda para irlo moldeando. No, estamos hablando de un símil. Deuteronomio 8, versículos 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Exactamente como nos dice a nosotros, no físico, sino espiritual.
Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió, es decir, empezó a moldearlo, y te hizo tener hambre. Por eso que yo dije al principio, hazles tener hambre. Aquí está la explicación. Hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Exactamente lo que dijo Jesucristo siglos después. Pero lamentablemente el barro se echó a perder. La pregunta es, ¿por qué razón se echó a perder? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué se echó a perder ese barro? Veamos 4 razones por las cuales el barro se echó a perder. Primera razón. Ese barro se echó a perder debido a que tenía libre albedrío. Estoy cruzando el símil ahora. Tenía libre albedrío, es decir, que ese barro era difícil de moldear, porque no era apropiado para formar una buena vasija. Una persona que tiene libre albedrío difícilmente va a decir, no, yo no me someto. Entonces un barro duro es un barro que no se puede moldear. Primera razón. Segunda razón, se echó a perder porque tenía muchas impurezas. ¿Qué clase de impurezas tenía Israel? Esas impurezas eran su propia rebeldía, su desobediencia y su falta de fe. Ahí están sus impurezas. Su propia rebeldía, su desobediencia y su falta de fe. Tercera razón. Debido a las impurezas, el barro se echó a perder por causa del pecado. ¿Listo? Estoy cruzando el símil. Cuarta razón. Ante tal situación, el alfarero tenía 2 alternativas. O lo desechaba o lo volvía a formar, después de remover todas sus impurezas. Ante la alternativa, nuestro maestro alfarero decidió perdonarnos para volver a forjarnos mediante la activación de sus 2 ruedas, gracias a su gran misericordia. La siguiente escritura es una prueba de ello. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, pues. Ahí está. Esto quiere decir que Dios aún continúa trabajando con sus vasijas espirituales y en consecuencia nos va moldeando y regenerando gracias al mensaje del Evangelio del Reino. ¿Y qué es lo que Dios espera lograr con sus vasijas pulidas y bien trabajadas? ¿Qué es lo que Dios espera lograr? ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Ahí está la buena vasija, ahí está la vasija nueva. Es decir, que Dios nos va formando como nuevas vasijas,
porque el barro lleno de granos duros e impurezas fue sacado. Todas las impurezas fueron sacadas. El apóstol Pedro también nos muestra una nueva característica del barro, al decir que hemos renacido a la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El proceso del alfarero está intrínseco en estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las vasijas espirituales con las cuales Dios está trabajando se encuentran carentes de impurezas, es decir, sin corrupción, sin liviandades, sin vicios, los cuales son elementos perjudiciales que no permiten concluir la obra de nuestro maestro alfarero. Nuestro maestro alfarero no puede trabajar con ese semejante tipo de impurezas, porque en tal caso sería mejor desechar ese barro y utilizar otro mejor que sea más moldeable para lograr una buena vasija espiritual. ¿Qué estoy diciendo? ¿Acaso no dije que puede moldear del mismo barro? Pero cuando uno falla a Dios, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Permanezcan fieles, que no tome otro la corona de ustedes, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el barro fue desechado. También Pablo nos hace entender una interesante recomendación con estas palabras. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, yo estoy bien aquí en la iglesia y listo, y me quedo aquí en la iglesia, aquí en este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y hacia dónde debe estar orientada nuestra transformación. ¿Hacia dónde? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí vamos. Por eso Dios nos está formando, nos está dando forma como Él quiere y nos está transformando para participar de la gloria de Dios cuando Jesucristo venga. Es decir, que de un simple barro, Dios nos está transformando en una hermosa vasija carente de rajaduras, carente de fallas y de fisuras. Dicho de otra manera, Dios nos está transformando cada vez a su propia imagen y semejanza. Eso es lo que está haciendo nuestro maestro alfarero con cada uno de nosotros. Mientras tanto, y para cumplir su meta, nuestro maestro alfarero sigue haciendo girar las ruedas, dándonos la forma apropiada, útil y ventajosa. Y cada cierto tiempo moja sus manos con agua para facilitar el forjado. Cuando el maestro alfarero está trabajando, a veces el barro se quiere poner duro. Moja un poco sus manos, suaviza el barro y sigue trabajando. Esto significa que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, el agua, para suavizar el barro que es nuestra mente y corazón. ¿Se dan cuenta? También Pablo nos enseña que Dios trabaja en medio de nuestras aflicciones. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5.
Todo tiene un paralelo espiritual. Lo que es físico tiene un contexto espiritual que es de mucho valor, mucho más valor, porque lo físico está limitado, lo espiritual no tiene límite. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando uno está enfermo, ¿está feliz o está triste? Sin embargo, aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué difícil es entender este pasaje. Pero ahí nos conduce toda esta enseñanza. A veces nos quejamos y hasta nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Tal vez no estamos obedeciendo a Dios debidamente, puede ser. O quizás hasta nos hemos desviado de la senda de justicia, también. Por eso es preciso que todos hagamos un autoanálisis personal para determinar dónde estamos cometiendo errores. Eso es personal. Quizás el hombre piense que todo podría ser más simple. Muchas veces la gente puede pensar así. Y que no habría necesidad de más pruebas y sufrimientos. Pare de sufrir, como dicen algunos grupos. Hasta pensaría que es posible eliminar al diablo. Ah, no, yo lo voy a sacar al diablo. Ah, sí. Pero tal pensamiento no es correcto. Por eso debemos desechar todo pensamiento equivocado, confiando solamente en nuestro maestro alfarero. Porque ciertamente Él sabe lo que hace con nosotros. Él sabe lo que hace. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, Proverbios 3, 5 al 7. ¿En quién debemos confiar? ¿Debemos confiar en los hombres? ¿Debemos confiar en los ministros? ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios dice, fíate del Eterno. Ahí, en Dios nomás tenemos que confiar. De todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, versículo 6. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. No podemos hacer las cosas a nuestro modo. Tenemos que hacer las cosas al modo de Dios, si realmente queremos entrar a su reino. A veces el alfarero tiene que hacer mayor esfuerzo para moldear apropiadamente una vasija de barro, porque no hay otra forma de hacerlo. Y porque si el barro contiene muchas impurezas, podría ser definitivamente removido de la mesa de trabajo. Muchas veces Dios no remueve nuestras tribulaciones, en cambio nos da el remedio apropiado para soportarlas. Ahí está. Veamos el ejemplo de Israel cuando se encontraba en el desierto. Cuando digo una afirmación, cuando afirmo algo, tengo que demostrarlo con la Biblia. Si no, de otra forma, me estoy inventando. Veamos un ejemplo entonces con Israel cuando se encontraba en el desierto. Números capítulo 21, versículos 7 al 8. Dios nos da el remedio para soportar, pero no remueve nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Y ahí es donde nos regocijamos, o nos debemos regocijar, como dice la Escritura. Números 21, versículos 7 al 8, dice... Números 21, versículos 7 al 8, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, bueno, antes, ¿en qué circunstancia está aquí el pueblo? El pueblo estaba en el desierto caminando y de pronto se encuentra con que había muchas víboras venenosas, serpientes venenosas, y picaban y mataban a las personas.
Entonces el pueblo empieza a clamar, dice, Moisés, ¿para qué nos traes aquí? Mira lo que está pasando. Entonces ahí viene esta escritura. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hermanos, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno. Se dieron cuenta que las serpientes eran por haber pecado. Haber pecado al Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. O sea, que remueva lo que les estaba haciendo sufrir. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y el Eterno le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Removió a las serpientes? No. Las serpientes seguían mordiendo. Pero, como levantó una serpiente simbólica, todo el que miraba a ella, vivirá, dice la Biblia. ¿Acaso Dios quitó las serpientes venenosas en medio de los que se encontraban ellos? No. Pero Dios les dio otra solución, la cual requería tener fe y confianza en Dios. Ahí está, eso es lo que Él quería. Y en nuestro sufrimiento ocurre exactamente igual. Eso mismo pasa con nosotros, mientras Dios nos va dando forma, haciendo girar las ruedas con cada una de sus vasijas espirituales. Barro un poco duro, hay que forzarlo. Duele. Pero Él continúa. Él no remueve ni la aflicción ni las pruebas, pero nos da los medios para soportarlas. Eso mismo pasó con el apóstol Pablo. Pablo también pasó por eso mismo. Claro que pasó. Cuando pidió que Dios le quite el aguijón que tenía en su carne. Pablo tenía algo que estaba sufriendo, algo que lo molestaba. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 9. Fíjense, ¿qué le dijo? ¿Le removió el aguijón en la carne a Pablo? Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcas de sobremanera. Dios no quería que a través de ese aguijón en la carne Él se levante y orgullosamente empieza a decir, yo aquí soy el apóstol. No se enaltezcas, camina con humildad, haz tus cosas más tranquilo. Versículo 8, respecto a lo cual, fíjense lo que dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por favor, Señor, quítame este aguijón de la carne que me está haciendo sufrir. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está la razón. Y exactamente eso mismo pasa con nosotros. Dios no le quitó el aguijón a Pablo, sino que tenía más bien que fortalecerlo en medio de su debilidad, por medio de su gracia, para que repose sobre él el poder de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios. Por eso, cuando tenemos enfermedades o sufrimos pobreza, deberíamos acordarnos de aquella escritura que dice, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Cómo Pablo define estas cosas? ¿Cómo Pablo pasó? ¿Se acuerdan lo que le dijo ahí en Hechos? En Hechos 9. No sabe él cuánto va a sufrir por mi causa. Pablo acaso iba a tener una vida feliz, muy cómodo, apóstol de Cristo, apóstol de los gentiles, que iba a ser, que ya estaba realizado. No era esa la función. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por eso estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Pablo estaba tranquilo y contento con todo. Y por eso agrega algo que la gente, los evangélicos, no lo entienden. Dice, todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Yo he escuchado a muchos evangélicos decir eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí. No ha entendido la Escritura. No ha entendido el sentido de las palabras de Pablo. Es decir, si vivimos en medio de enfermedades o pobreza, no deberíamos quejarnos. Más bien digamos, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nos prueba, pero nos da la fortaleza del Espíritu para soportar las pruebas. Eso es lo que Dios hace. No nos olvidemos que nuestro maestro alfarero sabe perfectamente lo que está haciendo con cada uno de sus vasijas de barro. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ah, no, me estás reprendiendo, yo me voy, ¿verdad? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Solo disciplina? No. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Un azote duele? Claro. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, que cuando Dios nos disciplina, es como que nos va corrigiendo y quitando las impurezas que tenemos en nuestro barro espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Los unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Instrumento de honra, santificado y útil al Señor. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Y dispuesto para toda buena obra. Ahí está la respuesta que estábamos esperando. Dios no quiere no quiere vasijas débiles. Dios quiere vasijas fuertes y limpias, para que sirvamos para todo uso honroso, siendo útiles para Dios. El producto final dependerá de la clase de barro que cada uno sea, para permitir que nuestro maestro alfarero pueda darnos la forma que mejor le parece a él. Pero si solo nos sentimos como un barro inútil, todavía hay solución al problema. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya leímos la semana pasada, el que piense estar firme, mire que no caiga. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Está hablando del mismo tema, Santiago, el mismo tema. Había inspiración, la inspiración era común, era una inspiración de unidad. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay una segunda oportunidad, pero cuidado,
No me malentiendan, no estoy diciendo que hay dos salvaciones, hay una sola. Solamente que Dios a veces nos da una segunda oportunidad para alcanzar la misma salvación. No estoy hablando de dos cosas, por favor, no me malentiendan. Nuestro Dios también es un Dios de segunda oportunidad, claro, la cual jamás deberíamos desaprovecharla, porque tal vez sea el último vagón del tren que está a punto de partir. Corramos y agarremos ese último vagón en su caso. ¿Se acuerdan lo que pasó con el profeta Jonás? ¿Se acuerdan lo que pasó con el profeta Jonás? Jonás capítulo 3, versículo 1. Jonás, Dios comisionó a Jonás para hacer un trabajo, para ir a Nínive, para predicar allá y para enseñar y para amonestar, para decir de aquí a 40 días Dios va a mandar un castigo. Jonás se asustó. ¿Y qué hizo Jonás? Se escapó. Se escapó. ¿Se acuerdan de la historia de la ballena? Claro. Y ahora vayamos a Jonás 3:1 y dice, vino la palabra del Eterno por segunda vez a Jonás. Dios le estaba dando una segunda oportunidad para que haga su trabajo. Y esta vez sí la hizo. Vemos que para Jonás vino la palabra del Eterno por segunda vez. Esa fue la segunda oportunidad que Dios le dio para que lo obedezca. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Está hablando aquí de Simón Pedro. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, pequeña piedra. Dios le había dicho a Pedro que él era una pequeña piedra, haciéndole entender que Jesús es la roca. ¿Y acaso en ese momento Simón Pedro ya era una piedra consolidada? Todavía no. Por eso él negó a Jesús 3 veces. Es decir, que Pedro necesitaba ser más trabajado hasta obtener una buena vasija a través de un barro más maleable y más blando. Mateo capítulo 26 y versículo 75. Estoy poniendo ejemplos con personajes bíblicos para entender los principios espirituales que Dios quiere que comprendamos. Mateo capítulo 26, versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Su gran dolor y llanto hizo que Pedro haga un giro para que Dios haga de él otra vasija. Mucho mejor que la primera, porque el barro original de Pedro no era bueno. Tenía muchas impurezas. ¿Cuáles eran las impurezas de Pedro? Pedro era impulsivo, impetuoso, vehemente, exaltado. Que no te ocurra esto, Señor. Arrebatado, nervioso, irreflexivo, efusivo y enérgico. Aquí tengo una espada, Señor. Voy a cortarle la oreja a Malcolm. ¡Sas! Así era Pedro. Pedro estaba lleno de muchas impurezas que el maestro alfarero necesitaba removerlas para hacer de Pedro una vasija sana, sin resquebrajaduras ni fallas. Y eso fue lo que empezó a hacer cuando saliendo fuera lloró amargamente. Y más tarde nos sorprende los resultados que nos muestran las mismas escrituras con las 2 cartas pastorales de Pedro.
Pedro ya era un hombre distinto. Pedro era otra cosa, era una vasija útil para Dios. Nuestro alfarero lo pulió al extremo, que Pedro quedó totalmente transformado como una nueva vasija, es decir, altamente beneficiosa para Dios. Ese es el proceso espiritual que todos nosotros estamos encaminados a seguir. Dios nos está trabajando, nos está forjando. Si falta un poco de agua, Él moja las manos y nos sigue moldeando. Por supuesto que al principio ninguno de sus apóstoles estaba preparado para que Jesús los pueda moldear. No. Sino que pacientemente Jesús fue trabajando con ellos poco a poco. Entonces el maestro de Galilea les dijo, Marcos capítulo 1, versículos 17 al 18. ¿Qué les dijo Jesús en Marcos 1, 17 al 18? Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá? Jesucristo los estaba moldeando para que sean útiles a Dios, para que vayan a ser pescadores de hombres, ya no pescadores de peces solamente. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Abandonaron sus barcas, abandonaron lo que tenían ahí y le siguieron. Es decir, dijeron, Señor, moldéanos por favor a tu estilo. Y usted, querido hermano, ¿acaso dejó definitivamente sus redes mundanales para permitir que Dios trabaje con usted y lo convierta en una vasija provechosa para Él? ¿Usted ha abandonado también sus redes mundanales? ¿Hemos abandonado nosotros eso para permitir que Dios nos moldee como Él quiere darnos la forma para que seamos útiles para Dios en su reino? ¿O será que todavía alguno se siente insatisfecho con su vida? Y si así fuera, ¿le gustaría volver a empezar por segunda vez como un nuevo barro para que esta vez Dios lo pueda moldear apropiadamente? ¿Le gustaría? Acuérdese que las ruedas todavía siguen girando. Y si usted necesita eso, vamos, levántese. Levántese de una vez y sin pérdida de tiempo, corra, como lo hizo el profeta Jeremías. Corra y vaya directamente a la casa del alfarero, del maestro alfarero de alfareros. Y esta vez aprenda y retenga sus enseñanzas y póngalas en práctica, guardándolas delicadamente en su mente y corazón, porque esta vez puede que su vida todavía se encuentre en peligro. Si usted se siente como una vasija quebrantada, diríjase a Cristo lo más pronto que pueda, porque solo Él tiene la autoridad y la capacidad de hacer que su vida sea útil, como vasija revestida de oro. Fíjese que nuestro Creador le ofrece una hoja en blanco, un nuevo principio, para permitir que esta vez Él lo edifique, porque usted ya sabe que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, como ya dijimos. Ninguno se olvide que también nuestro maestro alfarero dijo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. ¿En cuál de los dos lados está usted? ¿Lo sabe? ¿Está seguro? Acuérdense que el tiempo no es indefinido, porque llegará la hora en que las puertas de la salvación se cerrarán sin que nadie pueda abrirla otra vez.
Mateo capítulo 25 y versículo 10. Mateo capítulo 25 y versículo 10. Aquí está la prueba. Pero mientras ellas, ¿quiénes son ellas? Las vírgenes necias, las que se aletargaron, las que pensaron que la salvación era fácil, las que pensaron que no había necesidad de trabajar con su salvación, que no había necesidad de esforzarse, que no había necesidad de orar, que no había necesidad de permanecer fieles. Ellas iban a comprar, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o sea, las vasijas de barro honrosas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Señor, ábrenos. No os conozco. No sé quiénes son vosotros. ¿El tiempo es indefinido? No. En conclusión, ¿y cuándo será demasiado tarde? Esa es la pregunta. Será demasiado tarde cuando el barro haya perdido humedad. Es decir, si haya que nosotros y cada uno de ellos haya apagado el espíritu. Y como consecuencia se haya secado y se haya vuelto demasiado duro. Entonces el maestro alfarero verá que ya es inútil trabajar con ese barro. Entonces será lanzado fuera. Ya no sirve y tomará otro barro. Es decir, que será demasiado tarde cuando el corazón se encuentre totalmente endurecido por el pecado, por la rebeldía, por la soberbia. Y por tanto será imposible de ser ablandado o forjado, suavizado por la palabra de Dios. Antes que la puerta se cierre, el profeta del milenio también escribe lo siguiente. Isaías capítulo 55 y versículo 6. Antes que la puerta se cierre definitivamente. Isaías capítulo 55 y versículo 6. ¿Qué dice el profeta del milenio? ¿Qué dice el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento? ¿Qué dice? Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque después ya será demasiado tarde para que usted pueda tener su segunda oportunidad, si la necesita. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Cada uno es responsable de mantener su corazón ablandado o también endurecido por el pecado. Cada uno es responsable de lo que hace con su vida. La lección no se deja esperar. Mantengámonos firmes mediante una actitud sana, buena y sincera, sin ninguna dosis de hipocresía ni mentira. Entonces podremos decirle a nuestro amoroso Padre, heme aquí, Señor, heme aquí, hágase en mí según tu voluntad, porque ya sé que tú eres el mejor alfarero del universo, mientras que yo tan solo soy un barro suave, dócil y humilde. Por eso me anima el anhelo que tú forjes mi destino haciéndome con tus delicadas manos una vasija fuerte, firme, no quebradiza ni quebrantada,